Estamos presentando a las 8:45. Seguros El Roble es más seguro. Porque si no llegamos en 30 minutos, la prima de tu seguro es gratis. Seguros El Roble es más seguro. Porque garantizamos por un año la reparación de tu auto. Solo Seguros El Roble es más seguro. Recuerda, la prima de tu seguro es gratis si no llegamos en menos de 30 minutos. Solicítalo llamando al 2411-6663 o en cualquier agencia de Banco Industrial. Cuando más lo necesites, siempre tendrás una mano amiga para cuidarte y acompañarte. Nunca te abandonaré y siempre estaré para ti. Sabes que cuentas conmigo. Sabes que tienes grandes amigos. Centro Médico, siempre tendrás una mano amiga. Estamos presentando a las 8:45. Buenas noches y bienvenidos. Hoy a las 8:45 en el día viernes estamos encantados de presentarles esta discusión sobre los hechos más relevantes ocurridos, aunque usted no lo crea, en los primeros días de este año. Y miren que el 31 fue lunes, primero fue martes y ya tenemos bastante de qué comentar. Nos pica la lengua por hablar de todo lo que tenemos Bienvenida Dina acumulado. Fernández, Pablo Hurtado, Pedro Trujillo, bienvenidos a todos y feliz Después de año. tanto tiempo sin hablar, ahora vamos a ver aquí. Los peladores. Por cierto, te voy a preguntar algún día, ¿por qué tu cuenta de Twitter se llama Perico? Porque Perico es el nombre cariñoso de Pedro que me decían mis compañeros y yo siempre lo guardé con mucho cariño. Perico no es de hablar. Perico es un diminutivo, como Pedrito, aquí Claro. que dicen Don Pedrito. Como a los franciscos les dicen Pancho. Correcto. Era la profecía Bueno, de que pues se hoy iba a vamos a hacer como voz convertir de en periquitos, comentarista. vamos a estar aquí. Muy bien, hoy hablando vamos a todo. estar de pericos y vamos a arrancar hablando de ese recurso de inconstitucionalidad que ha planteado el diputado Álvaro Trujillo de la bancada Líder en contra de la ley de actualización tributaria. En términos generales, Líder parece dirigirse a dejar sin efectos buena parte de los cambios que fueron aprobados el año pasado por la legislatura, por el Congreso, en materia del impuesto sobre la renta. Realmente, si logran conseguir la inconstitucionalidad en estos puntos, Líder lograría dañar buena parte de las previsiones de 4.5 millardos de quetzales extra que espera el gobierno de Otto Pérez Molina obtener en este año fiscal del 2013. ¿Por qué se producen en este momento esas iniciativas? ¿Por qué Líder arranca con una iniciativa de este tipo, al mismo tiempo que el sector privado organizado se presenta a la Casa Presidencial para anunciar que están listos para hacer un foro de atracción de inversionistas a Guatemala, pero también le dicen a la prensa, queremos discutir sobre la reforma tributaria y queremos aclarar exactamente algunos puntos que nos tienen muy preocupados? La reforma tributaria entraba en vigencia hasta este año. Es decir, que no hubiera tenido sentido en empezar los litigios Recurrir antes. en contra de ella antes. Sí, porque solo se incrementan las costas judiciales. No es la primera vez que vemos a, ya sea partidos políticos o el sector privado, impugnar reformas tributarias. Ya lo han hecho y lo han hecho con éxito en otras ocasiones. Yo creo que es relevante mencionar aquí que tenemos los primeros recursos en contra de la ley de actualización tributaria. A lo largo del año vamos a ver muchísimos, porque según me han explicado a mí expertos fiscales, la ley plantea muchísimos temas que son de interpretación. Hay ambigüedad en la forma en que está redactada la ley ahora y no se sabe cómo se va a aplicar. Y las empresas, varias empresas, hay temas que no se saben cómo lo tienen que presentar. Y va a ser materia de litigio ver cómo es que se van a interpretar. Así que no es la primera cosa que estamos viendo, sino que esta es la primera de una serie. Y los 4.5 millardos extras fueron, por esa razón,
siempre una expectativa demasiado optimista. Si ustedes suman la ley de actualización tributaria con el DPI y la reforma magisterial, son 3 cambios que intentaron implementarse y que están en impasse, porque no permiten inscribir en el bachillerato, el nuevo bachillerato de magisterio. No se sabe si vamos a aplicar los cambios a la tributación. Y lo de las cédulas también está, bueno, son 3 cosas con las que empezamos el año, pero a mí me gustaría hacer hincapié en qué está haciendo Líder y por qué lo está haciendo ahora. La respuesta obvia es entraba en vigencia el 1 de enero, pero Líder desde la última semana de diciembre anunció 3 acciones: contra el contrato abierto, contra secretarías o dependencias del Estado y estas de la reforma tributaria. Creo que estos señores finalmente se sentaron en la mesa y dijeron, metimos las patas, perdimos buena parte del año pasado haciendo una oposición muy destructiva para ellos mismos, no digamos para nosotros y para el Congreso, y dijeron qué podemos hacer para elevar el perfil, para posicionarnos mejor y que dejen de tacharnos de payasos con esos megáfonos con los que usaron el año pasado. Y los señores están cambiando de estrategia y están ahora haciendo acciones puntuales para evitar más desgaste del que tuvieron el año pasado. Yo estoy de acuerdo con eso de payasos. Han pasado de payasos a clown, que es un poquito más sofisticado y refinado. Sí. Mira, la ley se aprueba por imposición del Partido Patriota. Recordemos, igual que fueron los presupuestos. Fue una ley que no se consensuó, que no se habló y que no se debatió. En 5 horas se aprobó. Ese es el primer punto que hay que hablar de la ley. Luego podemos entrar a la ley. Fue una ley, vamos a decir, impuesta sobre la mesa y no debatida. Pero Pedro, se había discutido porque era bastante parecida a la que intentaron pasar en 2008 y ya se había discutido entonces. Bueno, se había discutido entonces, pero fíjate que desde que se aprobó hace casi un año, porque si mal no recuerdo fue en febrero, hasta ahora seguimos sin reglamento, que es el que explica cómo se aplica la ley. Entonces, si a ti te dice la ley que tienes que pagar 5%, te tienes que decir cómo lo paga. Si es pago semanal, si es pago diario, si es pago mensual. Bueno, el reglamento todavía está pendiente de aprobación. No hay derecho a esas prisas por aprobar la ley desde 2008, si tú quieres. Admitamos entonces que estaba discutida y no hay un reglamento. Entonces, efectivamente, el 1 de enero hay empresarios, y pongo una cosa, que tienen que inventariar sus activos de una manera, porque están valorados de manera distinta a esta ley respecto de lo que lo tenían, y no saben cómo hacerlo, por otras cuestiones. Luego, lo primero es eso, impongo rápido, y luego me pego, tocándome la nariz 11 meses, y el reglamento está. Segundo, el interés político de Líder es precisamente por eso. Líder es una bancada oportunista políticamente hablando, y ya lo demostró con la UNE. Si hay una rentabilidad económica, Líder se aviene a cualquier cosa, como se avino al presupuesto, si no se desaparece, como se aviene a quitar la interpelación del ministro de Cultura si lo cesa. O sea, Líder, cada vez que actúa, no digo que los demás no lo hagan así, estamos analizando Líder, tiene un rentismo político claro cuando no económico. Entonces Líder es muy sencillo. Líder es muy sencillo, le aprueba una cosa que quieran y quita la Corte Constitucional. Luego a mí eso me parece una farsa. Lo del sector privado es otro tema, pero estamos hablando ahora de Líder. Yo creo que esto lo que hace es como elevar el costo de las leyes. Recordemos que esta reforma tributaria a todos nosotros nos va a costar el impuesto de circulación, por ejemplo, el doble de lo que pagamos. Bueno, ¿qué incentivo tiene un país en venta de carros, en cambiar los modelos? Tenemos el sector automovilístico más viejo después de Cuba, me parece a mí, ¿no? Y allí porque no dejan, no sé si llega tanto, pero hay mucho carro viejo. En teoría sería que usaras el transporte público. Bueno, pero si no hay transporte público y comprar un carro te va a costar el primer año, pagar ahora el doble, eso fue una reforma tributaria para sacar dinero por sacar dinero. Y al final, y termino con esto, la reforma tributaria va cargada en las clases medias. Bueno, de ese punto quiero hablar exactamente. Líder plantea uno de los artículos del impuesto sobre la renta contra el que recurre, es uno que presume la renta de los profesionales liberales, aquellos egresados de la universidad que no presenten su renta específica, el Estado, o que no estén inscritos, el Estado presume que obtienen una renta de 30,000 quetzales al mes. Si esa renta es real o no, el Estado va a reclamarles tributos por esos 30,000 quetzales. Eso es, digamos, un asunto que verdaderamente puede afectar a muchas personas.
¿qué manera tienen de defenderse aquellos profesionales que no tienen una renta de este tipo? Simplemente presentar una declaración y demostrar que sus ingresos no son semejantes. Ese es uno de los puntos que, si Líder lograra explicar apropiadamente, creo que podría granjearle simpatía en muchos sectores de clase media. Una simpatía que no tiene profesionales y gente con vehículo. Pero no veo al Líder capaz de ofrecer esta explicación, y además preocupada de salir a explicársela, a presentársela a esos segmentos de población. Es que para ello necesitarían cuadros técnicos, y la carencia de cuadros técnicos, que es patente en todos los partidos políticos en Guatemala, es especialmente triste acentuada en el caso de Líder. Pero bueno, tú estás hablando ahí de un caso puntual. A mí me mandaron a un seminario sobre el tema fiscal para ver cómo es que yo tenía que reportar mis ingresos y también ver en la organización, en una de las organizaciones para las que yo trabajo. Y estaba yo con un montón de contadores, de auditores. La verdad no entendía No era tu medio. No era mi medio, pero lo que entendí claramente, porque había debate sobre muchísimos artículos, es que no había certeza de cómo se iban a aplicar. O sea, esto de los 30,000 quetzales es uno de los temas, pero hay así como esos hay otros 100, pero por si lo no hay menos. reglamento. Las empresas no van a poder hacer, no se puede. Las empresas no van a poder hacer deducciones a cuenta del ISR si sus empleados no están inscritos en el seguro social y no tributan, no cotizan al seguro social. A mí, yo de entrada escucho eso y me parece muy positivo y muy loable. Creo que eso formaliza la economía y le da seguridad a muchos trabajadores. Pero me parece que debe ponerle los pelos de punta a muchos empresarios que no siguen precisamente esa clase de procedimientos. Y me sorprende que el Líder recurra exactamente en contra de ese artículo y que busque, ¿qué?, granjearse la simpatía de ese segmento. No, yo creo que estamos analizando mal, pero ¿por qué presupones que el Líder tiene una buena intención en reformar la ley y no está negociando y rentando políticamente la ley? Por eso, pero de rentabilidad y de simpatía con un grupo con el que no al que no les son agradables. Pero creo que están fallando en algo y son sus interlocutores. El diputado que presentó ese recurso, Álvaro Trujillo, no maneja precisamente bien lo que está presentando, y prueba de eso es que el día que se le preguntó cuáles artículos era, dudó si era el 5, el 105, era errático para explicar. El 17, el 72, se confundía en la explicación. Hay un asesor que es el que seguramente le redactó esto que él presentó y que es el que maneja el tema. Él no es el interlocutor. Entonces el diputado, ahí tienen una falla. Si lo que quieren, si parte de ese interés es ganar simpatía y explicar y ganarse el agrado de la gente, deberían de buscar mejor interlocutor. Pero eso, mira, el Congreso tiene, es que estamos en lo mismo, el Congreso tiene una serie de mesas de diálogo y tiene unas comisiones. Está la Comisión de Finanzas, donde estos temas hay que hablarlos. Ahora, eso presentar propuestas, Pedro, ver discusiones. Pero eso mismo que está criticando Paola del Líder, me parece que es igualmente atribuible a la bancada oficial, porque yo no escuché en una discusión de apenas 5 horas el 15 de febrero en que se aprobó a la carrerita esta reforma fiscal, que se expusieran esos puntos y los beneficios que se habrán de obtener, por ejemplo, de que se presuma la renta de 30,000 quetzales de los profesionales liberales por parte del Partido Patriota, que hubiera sido lo razonable que eso se discutiera, pero ¿no? en el caso del Partido Patriota, que es lo que le falta al Líder y que deberían trabajar en estos años. Y que no le sobra al PP. No le sobran, pero por lo menos tenían quien le saliera a batear. Pero cuando comenzó este gobierno, en el año de campaña o durante la campaña, tenían a Emanuel Seidner, tenían a Carmen Urizar, ya en el gobierno pues tenían a Fernando Carrera. O sea, ahí te estoy dando 3 personas y a Val Centeno aptas para explicar, que podían sentarse y explicar algo y ser coherentes en su explicación. El Partido Líder necesita ese tipo de voces, o si no, de nada le van a servir sus shows. Pero mira, esto en otros países, ¿sabes cómo se arregla? Las comisiones del Congreso. Entonces, las comisiones del Congreso tienen que estar compuestas por gente que entienda o que le interese el tema. No hace falta ser economista para entender de economía. Pedro, ¿qué ocurre si la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor... ¿Que le da el amparo provisional o definitivo? Si resuelve a favor del demandante, en este caso de Álvaro Trujillo, pero ¿tendría que regresarse al Congreso la discusión de nuevo sobre una reforma fiscal? No, porque se cambia el artículo en cuestión o se suspende el artículo. ¿Y se reduce entonces? Pero señores, es que también piensan en las empresas. Las empresas tienen que empezar ahorita todas sus organizaciones ¿qué van a descontarle al empleado? ¿Qué le van a
a cobrar? ¿Bajo qué vas a declarar? Pero esto es un tema de ¿Con qué gobierno. régimen? ¿Por qué no se ha publicado el reglamento? Es que vamos a ver, si los ciudadanos fuésemos exigentes, uno, cuando el legislador aprueba una ley, en la ley debería de ponerse: el reglamento de esta ley se emitirá en 3 meses, y si no, se multa al funcionario que tiene la obligación de hacerlo. Pero resulta que el leguleyo te emite una ley que te obliga a cumplir, pero no te dice cómo la tienes que cumplir, con lo cual hoy por hoy, es decir, hoy estamos por cumplir la ley y no sabemos cómo cumplir la ley, porque el funcionario que hizo la ley le importa un bledo y tú le estás pagando. Es que este es el contrasentido de la política. Es un Estado ineficaz. No, es un Estado manipulador e incompetente, porque si tú le estás pagando a alguien porque emite una ley, ese alguien tiene que trabajar en el reglamento. Déjenme preguntar, ¿qué piensan ustedes de esas discrepancias, de nuevo, entre el ministro de Finanzas y el superintendente de Administración Tributaria nombrado por el mismo gobierno respecto a los ingresos presuntos del año 2013? ¿Por qué tienen esa pelea pública desde hace más de 8 meses? ¿No son suficientemente profesionales y maduros los señores? Bueno, para en cuando vez de diga, es que le ha faltado un medios? dato para que conteste a tu pregunta. Por la módica cantidad de Es que no 1.4 millardos. 1.4 millardos, hasta tú y yo nos ponemos en desacuerdo o en acuerdo. Porque con 1.4 millardos, como que a mí me da para vivir bien un tiempo. Entonces, cuando el ministro de Finanzas dice que le falta o que le falta 1.4 millardos y el otro dice que ha recaudado 400 millones de más, como que ahí hay 2 millardos de error. Yo no le he hecho tierra a mi compañera. Por 1.4 millardos en política. No, ahí hay una rivalidad muy notoria. Hay una animosidad notoria. Y una animosidad por la que estos señores, en vez de cubrirse, lo que están haciendo es atacándose mutuamente y tratando de que destituyan al otro. Porque pues si el presidente los hubiera destituido a los dos en el primer ataque, se habría acabado la tontería. Pues yo tengo un equipo en una empresa y se pone el gerente de comercio con el otro a discutir, los manda a la porra y contrata todo. Pero eso no es lo es tan sencillo para el presidente prescindir de su ministro de Finanzas, por ejemplo. Bueno, entonces que aguante las tonteras esas. Bueno, pero a mí lo que me dice es que tiene que haber un problema, algo serio. Cuando uno dice que le faltan 1.4 millardos y el otro dice que superó la meta por 400 millones. O sea, es que no se trata el gap es de 1.8. Claro, luego ahí ves el FONAPAD, las láminas, la reconstrucción y todos esos manejos. Es que 1.4 millones está para mucho. ¿De qué grupo es cada funcionario? ¿A quién representa cada funcionario en estos dos puestos donde se tendrían que trabajar en conjunto y lo que están haciendo es echándose culpas mutuamente? Yo veo a Pavel Centeno como un cuadro del partido que, si tengo que decir, en ese momento se identifica más con la corriente de Alejandro Sinibaldi. Y veo del presidente. No yo necesariamente diría, del presidente. Del presidente también. Yo no necesariamente diría del presidente. Yo lo veo más identificado con la corriente de Alejandro Sinibaldi. El presidente no disputa con la corriente de Roxana Valdetti. Y luego veo a Miguel Gutiérrez como alguien que es lo voy a decir así, un buen interlocutor para el sector privado en la SAT, me parece a mí. Y veo que el presidente está satisfecho con su trabajo. El presidente está satisfecho con su trabajo, creo yo, no lo ha... pero también una gran rivalidad con la vicepresidenta. ¿No te parece que se ha atenuado esa rivalidad? ¿Que ya no la hemos visto expresarse públicamente? Bueno, yo creo que ya no, pero después de esas puñaladas yo creo que no. Pero ¿se acuerdan el comentario que hizo Pavel cuando dijo que, como decía la vicepresidenta, el que no esté rindiendo resultados deberá irse? Exactamente. ¿Saben cuál es la lectura ella ya no está peleando con Miguel. ¿Ustedes saben cuál es la lectura de fondo que yo hago? ¿Cuál es? La lectura de fondo de Miguel Gutiérrez es: a mí, ahora o en el futuro, como ya le pasó a un ministro, a mí, ahora o en el futuro, no me pidan explicación de 1.4 millones de quetzales que ustedes posiblemente hayan gastado por adelantado o de otros fondos. Esa es la lectura de fondo. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco, hoy viernes a las 8:45.